El 22 de junio de 2026, a las 9:47 de la mañana, un despachador ferroviario ruso, al este de Chancói, marcó un convoy de combustible como puntual en su hoja de ruta. No tenía la menor idea de que una unidad de inteligencia ucraniana llamada Los Fantasmas llevaba 50 horas observando ese mismo tren. 50 horas de silencio, de paciencia, de coordenadas anotadas en teléfonos cifrados por observadores partisanos que siguieron el convoy desde los patios del ferry de Kerch. Cada empalme ferroviario, cada cambio de velocidad, cada curva del trazado quedó registrada con precisión quirúrgica. Los operadores habían identificado el único tramo de 7 kilómetros donde el tren estaría más lejos de cualquier batería antiaérea operativa. 90 segundos después de ese registro rutinario, 18 vagones cisterna cargados con diésel y combustible de aviación dejarían de ser carga. En plena luz del día, se convertirían en una columna de fuego visible desde más de 30 kilómetros de distancia. Todo eso gracias a drones que costaban $5,000 por unidad. A 60 kilómetros de distancia, los operadores de la Unidad Primaria de Inteligencia Militar seguían la locomotora a través de una señal térmica en sus pantallas. El bloque del motor diésel ardía a unos 80 grados Celsius contra el paisaje frío de la mañana, una firma inconfundible incluso bajo el sol de junio. Los 18 vagones que lo seguían viajaban más fríos y más pesados, exactamente como lo hace un tren completamente cargado. La imagen térmica no miente, y lo que mostraba esa mañana no era ninguna sorpresa para quienes llevaban 2 días esperándola. Durante 50 horas, los observadores partisanos habían cronometrado la velocidad del convoy en cada punto de la red ferroviaria de Crimea. Habían localizado con precisión el único corredor donde el tren quedaría completamente expuesto y sin cobertura antiaérea. No fue suerte ni improvisación, fue el resultado de un trabajo de inteligencia tan meticuloso como invisible. Y Moscú, sin saberlo, había construido las condiciones perfectas para lo que estaba a punto de ocurrir. Rusia ya no se atreve a enviar trenes pesados de combustible por el puente de Kerch, y hay una razón muy concreta para eso. En 2022, una sola explosión demostró al mundo entero lo que 800 toneladas de diésel pueden hacerle a una infraestructura de ese tipo. Desde entonces, el combustible cruza el estrecho en ferry ferroviario, se reensambla en la península y avanza hacia el norte por un puñado de vías interiores hacia el ejército combinado desplegado en el sur. Lo que significa que este tren no solo está expuesto, está atrapado en la única línea que tiene permitido usar. Circula a 45 km por hora como alguien obligado a correr por su vida por un pasillo recto, mientras al otro extremo ya han cerrado la puerta. No hay desvíos, no hay alternativas, no hay escapatoria posible dentro de ese esquema logístico. Moscú construyó esa trampa con sus propias manos, y esta mañana alguien decidió usarla. Hagamos los cálculos como los hacen los operadores, porque los números cuentan una historia muy clara. Cada vagón cisterna transporta aproximadamente 60 toneladas de combustible, suficiente para mantener operativo un batallón de tanques rusos durante 3 días completos. Multiplica eso por 18 vagones y obtienes más de 1,000 toneladas de diésel y combustible de aviación rodando sobre raíles a 45 km por hora. Eso equivale a casi un mes de operaciones para 3 batallones blindados, todo concentrado en un único punto vulnerable del mapa. Esas semanas de combustible son la diferencia entre una ofensiva rusa que rompe el frente o 3 batallones convertidos en figuras de jardín carísimas sin una gota de diésel. Destruir ese convoy dentro de Crimea significa que ni un solo litro de ese combustible llega jamás a una trinchera. El impacto no se mide solo en lo que explota, se mide en todo lo que deja de moverse después. Y los drones que estaban a punto de conseguirlo habían dejado de ser juguetes hacía mucho tiempo. Se llaman Hornets, 15 kilos de peso, 2 metros y 20 centímetros de envergadura, con un fuselaje fabricado en polipropileno expandido que los hace prácticamente invisibles para los sensores de radar rusos. Tienen un alcance de 160 kilómetros y una ojiva de 4,5 kilos, diseñada originalmente para perforar blindaje. Usarla contra la pared de acero de un vagón cisterna es como abrir una lata de atún con una motosierra. Funciona, pero nadie llamaría a eso precisión quirúrgica. Y cuestan $5,000 por unidad, lo que significa que esta operación tiene una relación coste-destrucción que ningún analista financiero podría explicar con la cara seria. A las 9:47 y 30 segundos, el primer Hornet ya no volaba en el sentido convencional del término. Se arrastraba a 15 metros sobre el suelo, siguiendo los contornos de los campos de Crimea. Las vacas en los prados tenían mejor vista del dron que cualquier sistema de defensa ruso en toda la península. Eso, por sí solo, ya dice mucho sobre el estado de la cobertura antiaérea en esa zona. La pregunta obvia es esta: ¿cómo cruza un dron 60 kilómetros de territorio ocupado en plena luz del día, sin que una sola batería antiaérea abra fuego? La respuesta es que alguien se ocupó de ese problema semanas antes de esta mañana. Este valle debía estar protegido por un radar Casta 2E2, un sistema de exploración circular en UHF,
diseñado específicamente para detectar objetivos a baja altitud, drones y misiles que se ocultan en el terreno, hasta 150 kilómetros de distancia y a apenas unos metros de altura. Era exactamente el portero contratado para bloquear este disparo concreto. El problema para Moscú es que ese portero llevaba semanas convertido en un anillo de metal calcinado, que ahora solo sirve para marcar el punto exacto donde Rusia dejó de ver. Un ataque ucraniano anterior lo había eliminado con la misma lógica con la que se elimina una cámara de seguridad antes de entrar. En junio, las unidades ucranianas cazaron 31 sistemas antiaéreos y radares en Crimea. La respuesta rusa fue casi enternecedora. Sacaron de los almacenes radares soviéticos de los años 60 para tapar los agujeros, algo equivalente a poner un espejo en el garaje en lugar de la cámara que te robaron. En algún búnker de Crimea, un operador ruso miraba su pantalla y veía exactamente lo que debería ver en un valle tranquilo a media mañana. Nada. Despejado, sin contactos. Habría sido una buena noticia si la razón de esa calma no fuera que su radar estaba a 30 kilómetros de distancia, convertido en escultura abstracta. A las 9:47 y 50 segundos, los rusos hicieron algo correcto por primera vez en esta historia. Tarde, pero correcto. A 18 kilómetros del tren, un camión de guerra electrónica R-330ZH, Citel, cobró vida y comenzó a emitir interferencias masivas. Barrió las bandas de comunicación satelital en un radio de 25 kilómetros, bloqueando cualquier enlace GPS, LONASS o Starlink que intentara cruzar ese espacio aéreo. Primero lanzó interferencia de banda ancha, ruido puro sobre todo el espectro para ver qué cedía primero. Cuando eso no funcionó, pasó al engaño. Inyectó señales satelitales falsas para convencer al dron de que estaba volando sobre el Mar Negro, a 200 kilómetros de su posición real. Es como cuando alguien sube el volumen del aspirador para tapar tu música y además desvincula el Bluetooth, sofisticado, caro y para este objetivo concreto, completamente inútil. El enlace Starlink del Hornet había sido modificado por los técnicos del primer cuerpo Azov para ampliar su alcance y capacidad de video, pero el Citel logró cortarlo de todas formas. Sin embargo, eso ya no importaba, porque segundos antes el operador en Zaporilla había dejado de pilotar y solo confirmaba el objetivo. El resto estaba en manos del ordenador de a bordo. Dentro del Hornet, un sistema de visión artificial almacenaba la silueta exacta de esa locomotora, su forma, su firma térmica, su velocidad de desplazamiento. Procesaba la imagen decenas de veces por segundo y bloqueaba el objetivo de forma autónoma desde casi 1 kilómetro de distancia. En el instante en que el Citel cortó el enlace, el dron trazó su propia ruta de interceptación predictiva y se lanzó completamente solo, exactamente como había sido diseñado para hacer cuando los rusos hicieran precisamente esto. En el camión Citel, los operadores miraron sus instrumentos y leyeron lo que querían leer: enlace enemigo cortado, misión cumplida. Lo que no aparecía en ninguna pantalla era un dron de polipropileno bajando el morro hacia el primer vagón cisterna a 120 km por hora. Jaque mate con un dron que ya no necesitaba a su dueño. A las 9:48 el primer Hornet dejó de ser un avión y se convirtió en un proyectil con destino único. El cono de cobre de la ojiva generó un chorro de metal fundido a 2800 grados Celsius que perforó los 15 milímetros de acero del vagón cisterna a más de 2000 metros por segundo, como una aguja al rojo vivo atravesando mantequilla fría. Esa ojiva estaba diseñada para penetrar medio metro de blindaje de tanque, pero contra la pared de un cisterna el efecto es excesivo y brutal en igual medida. El diésel no tuvo tiempo de derramarse, se vaporizó al instante, se inflamó y 60 toneladas de combustible se convirtieron en una bola de fuego a más de 4000 grados Celsius. Lo que los ingenieros soviéticos nunca anticiparon fue que los vagones cisterna compartían conductos de ventilación diseñados décadas atrás para equilibrar la presión durante la carga. Ese sistema funcionó esa mañana como una autopista para el fuego. En menos de 20 segundos, el vapor ardiendo saltó de un depósito al siguiente e incendió los vagones de ambos lados. Un objetivo se convirtió en 3 sin que nadie lo planificara así. Rusia había construido el tren con un mecanismo que, en el día equivocado, entregaba el fuego directamente a su propia puerta. La tripulación reaccionó con valentía, pero la valentía sin eficacia táctica es solo un gesto bonito ante la física. Soldados disparando fusiles de asalto contra drones que cruzaban a 120 km por hora en 3 dimensiones. El segundo Hornet impactó en un vagón, pero la ojiva detonó solo parcialmente, dejando el depósito dañado y vertiendo combustible sin llegar a destruirlo del todo. El maquinista aplicó frenos de emergencia, pero 1000 toneladas en movimiento no obedecen órdenes urgentes con la misma rapidez que un soldado. Detrás de la locomotora, los vagones ya convertidos en antorchas empujaban el conjunto hacia adelante con su propio impulso inerte. Un tercer Hornet descendió directamente sobre el bloque motor y enterró su ojiva en las entrañas de la máquina que arrastraba todo ese combustible. La locomotora se detuvo en mitad de la vía como un animal alcanzado en plena carrera, bloqueando cualquier posibilidad de retirada. El tren que debía alimentar una ofensiva se había convertido en el obstáculo más grande de su propia ruta de escape. Entonces la física decidió cobrar su parte de la operación sin avisar a nadie.
El fuego generó su propio clima local en cuestión de minutos, algo que ningún manual de instrucciones de dron contempla como variable. Columnas de convección con vientos internos de más de 60 km por hora se elevaron desde el combustible ardiendo en los vagones centrales. El humo dispersó los designadores láser y convirtió la visibilidad en algo parecido a mirar a través de un cristal esmaltado. Las distorsiones térmicas engañaron a los sensores infrarrojos de los Hornets, que aún tenían objetivos pendientes por alcanzar. Los drones volaban prácticamente a ciegas, combatiendo un huracán que ellos mismos habían desencadenado con sus primeros impactos. La parte difícil de un ataque de precisión nunca es acertar al objetivo, sino acertar cuando todo lo que te rodea está en llamas. El resultado final fue 5 impactos. 2 locomotoras destruidas, varios vagones cisterna abiertos, plataformas con vehículos blindados ardiendo y raíles comenzando a deformarse bajo un calor para el que nunca fueron diseñados. 3 horas después del primer impacto, la columna de humo del tren todavía no se había disipado sobre Crimea, y mientras ese humo seguía visible desde 30 kilómetros, algo más estaba ya en el aire esperando su turno desde la mañana temprana. Cerca del pueblo de Rozdol, a las 13:10, un puente de vía única cruzaba el canal del norte de Crimea con la discreción de lo que nadie mira 2 veces. Gris, feo, funcional, completamente olvidable a primera vista para cualquier observador casual que pasara por allí. Pero ese puente era el punto más importante de toda la península, el único lugar donde la línea Kerch-Sankoy introducía trenes desde los ferries del estrecho hacia el interior de Crimea. Quemar un tren le costaba a Moscú un convoy y varios días de retraso logístico en el frente. Inutilizar ese puente le costaba la red entera, cada vagón, cada litro, cada convoy futuro que dependiera de esa línea. Un puente de hormigón no cae ante el mismo dron que destruyó el tren esa mañana, y los ucranianos lo sabían perfectamente desde el principio. Para esta tarea llevaban horas en el aire, algo completamente diferente a un Hornet en todos los sentidos posibles. Un FP-2, 4 metros de fuselaje de espuma, casi invisible para el radar, cargando una ojiva de 105 kilos, 20 veces la carga del Hornet que había abierto los vagones cisterna. Donde el Hornet es un bisturí diseñado para cortes precisos, el FP-2 es una masa diseñada para demoler lo que no se puede operar. No se hace cirugía sobre un puente de hormigón armado, se golpea exactamente donde la estructura no puede absorber el impacto sin colapsar. A 200 kilómetros de distancia, el operador observaba el puente crecer en su pantalla a 180 kilómetros por hora, mientras calculaba el ángulo de descenso. 11 segundos para el impacto, luego 8, luego 4, cada número reduciendo el margen de cualquier error posible. El objetivo no era tirar el puente al canal, sino convertirlo en algo que ningún tren se atreviera a cruzar jamás. Un ajuste en el ángulo de descenso para golpear el vano central, donde la plataforma descansa sobre el pilar, donde un solo impacto deja la estructura en pie, pero completamente inservible. La pantalla se llenó de blanco y se cortó en el mismo instante en que 105 kilos de explosivo liberaron su onda de presión. Esa onda viajó a más de 6.000 metros por segundo a través del hormigón, y el hormigón no se rompió de la manera en que uno imagina que se rompe el hormigón. Se pulverizó, se convirtió en polvo, perdió en fracciones de segundo toda la cohesión estructural que los ingenieros habían calculado para durar un siglo entero. Los raíles de acero diseñados para soportar locomotoras de 100 toneladas se calentaron y se retorcieron en milisegundos, doblados mucho más allá de cualquier tolerancia que un ingeniero hubiera contemplado en sus peores cálculos. El vano central quedó abierto como una mandíbula rota, todavía en pie pero completamente inútil para cualquier propósito ferroviario imaginable. En minutos, las autoridades de ocupación suspendieron todos los trenes de pasajeros en la península y cancelaron 11 rutas de golpe. Las fuerzas de operaciones especiales lo anunciaron con una línea seca, sin adjetivos, como si leyeran un parte meteorológico cualquiera. El puente sobre el canal del norte de Crimea había dejado de existir como infraestructura funcional. Y por si Moscú pensaba en reparar ese puente con la misma rapidez con que se instala un radar soviético de los años 60, un segundo dron llevaba horas circulando sobre el lugar esperando exactamente eso. Sin trenes, todo lo que Crimea necesitaba para funcionar tenía que cargarse en camiones y enfrentarse al siguiente problema que ya estaba esperando en la carretera. La R-280, el único corredor terrestre que quedaba operativo, llevaba semanas siendo zona de caza para los drones ucranianos en toda su extensión. Los rusos ya tenían un nombre para ese tramo de asfalto, uno que sus propios soldados usaban sin ninguna ironía: la autopista de la muerte. El tráfico de mercancías cayó un 71% en 2 semanas, un número que en logística militar equivale a decir que el sistema dejó de funcionar. Una orden rusa capturada lo expresaba con la brutalidad directa que solo tiene lo escrito por alguien que ya no puede disimular la realidad. El uso de la carretera estaba prohibido porque el enemigo tenía control de fuego sobre ella, palabras textuales de un documento oficial del ejército ruso.
Cuando tu propio ejército te prohíbe por escrito usar una carretera, esa carretera ya no te pertenece en ningún sentido práctico. Lo que vino después fue la desesperación disfrazada con la ropa de lo cotidiano, y el resultado fue difícil de mirar sin cierta incredulidad. Sin cisternas seguras disponibles, los rusos comenzaron a camuflar sus camiones militares Ural, repintados para parecer vehículos de carga civil anónimos. Cisternas militares con superestructuras falsas para imitar camiones de leche, recorriendo las carreteras de Crimea con combustible de aviación en su interior. Incluso, sedanes particulares con maleteros llenos de bidones de gasolina, contrabandeando combustible desde Daguestán en viajes individuales. Un ejército que cruzó la frontera en columnas blindadas, terminó moviendo su guerra en camiones de leche y coches familiares, lo cual no aparece en ningún manual de estrategia militar conocido. La barraca de feria que parecía esta operación desde fuera, tenía una lógica interna perfectamente coherente para quienes la diseñaron semanas antes. Cada elemento del camuflaje era una confesión implícita de que el sistema logístico original había dejado de existir como opción viable. Un ejército que camufla sus cisternas de leche no está adaptando su táctica, está admitiendo que ha perdido el control del espacio que dice controlar. Y todo eso quedó documentado con la misma frialdad analítica con que se documenta cualquier otro colapso de infraestructura crítica. Hagamos los números, porque son el mejor chiste del día y merecen ser leídos en voz alta con pausa dramática. 16 drones, aproximadamente $80,000 en total invertidos en toda la operación desde el primer Hornet hasta el FP-2 sobre el puente. Contra eso, 2 locomotoras destruidas, alrededor de 10 vagones cisterna eliminados, 1,000 toneladas de combustible que nunca llegaron a ninguna trinchera, un puente ferroviario fuera de servicio indefinidamente, semanas de suministro cortadas a 3 batallones blindados, que ahora esperaban combustible que no iba a llegar por ninguna ruta conocida, decenas de millones de dólares en capacidad operativa rusa, borrados por el precio de un coche de gama media bien equipado. Ningún fondo de inversión en Wall Street puede ofrecerte ese rendimiento, y desde luego, ninguno de ellos camufla sus pérdidas como camión de leche en una autopista prohibida. El coste real, sin embargo, no se mide en dólares, sino en lo que ocurrió después en la península que Moscú consideraba su trofeo inexpugnable. En Crimea, la gasolina quedó racionada a 20 litros por persona verificados mediante un código QR vinculado a la matrícula del vehículo. Los supermercados cerraban a las 8 de la tarde, no por decisión comercial, sino por restricciones energéticas que nadie explicaba con claridad a la población civil. Se prohibieron las motocicletas por la noche, no por seguridad vial, sino para poder escuchar los drones antes de que llegaran demasiado cerca. Las salidas de la península estaban bloqueadas por colas de 15 kilómetros de civiles intentando escapar de unas vacaciones que habían terminado en humo literal. La península que Rusia tomó en 2014 como su trofeo, su base, su fortaleza inexpugnable en el Mar Negro, se había quedado sin gasolina, sin trenes y sin turistas en el plazo de 2 semanas. Convertida deliberada y metódicamente en una isla que ya no podía alimentarse ni defenderse por sus propios medios, exactamente como sus propias decisiones logísticas habían hecho posible. Todo ello documentado con precisión milimétrica, analizado en tiempo real y grabado en 4K para que no quedara ninguna duda sobre lo ocurrido. Si quieres seguir este tipo de análisis en profundidad, Vector Militar publica cada operación con el mismo nivel de detalle. Enlace en la descripción. Cambio y corte.